¿Qué estamos viendo aquí en cuanto a lesiones? En esta foto estamos viendo la parte frontal del cuello, nuevamente, enfocándonos en el surco de la ligadura, que es esta zona distintiva, una zona lineal de palidez. Y en la parte frontal de su cuello, la mitad inferior de este surco de la ligadura tenía abrasiones rojas dispersas asociadas. Puedes quitar la foto. ¿Qué son las abrasiones desde el punto de vista de su trabajo? Entonces, la abrasión ocurre cuando hay suficiente fricción contra la piel para provocar el desprendimiento de la capa superficial de la piel. Básicamente es un raspón Sí. y podemos ver la foto 6. Por favor, ¿nos puedes decir qué estamos viendo aquí? Por favor, esta es una foto de cerca de la parte trasera del cuello. Aquí está el área lineal de palidez con los bordes lineales superior e inferior bien definidos. Puedes notar que los bordes lineales en esta foto empezaron a presentar equimosis lineales. ¿Y había otras lesiones en el cuerpo además de las del cuello y la cara? Sí, ella tenía lesiones en su brazo derecho y en sus piernas. Y si pudiera mostrarle la fotografía número 9, ¿puede decirnos qué estamos viendo aquí? Esta es una foto de cerca donde podemos ver un moretón muy pequeño y tenue. Todos los moretones en sus piernas, así como en su brazo derecho, eran pequeños moretones dispersos. Y si podemos ver la foto 70, ¿qué estamos viendo aquí? Esta es una imagen enfocada en su pierna derecha. Aquí vemos 3 moretones en su rodilla y 2 moretones en su pierna izquierda, en la parte inferior. Este es un sitio de intervención médica, el sitio del catéter intraóseo, donde la aguja entra en el hueso. Y si pudiéramos ver la fotografía 0, por favor. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es una foto de cerca de su pierna izquierda. De nuevo, podemos ver un moretón aquí, así como otro moretón aquí en la parte inferior de su pierna izquierda. Y luego la última foto, 2233. Perdón, una más después de esa. ¿Qué estamos viendo aquí en esta fotografía? En esta foto podemos ver los moretones que describí antes, así como el interior de su tobillo izquierdo. Estamos viendo 2 moretones adicionales. Y si pudiéramos ver la fotografía 4, ¿qué se muestra en esta foto? Esta es una imagen de su pierna izquierda, nuevamente, mostrando los 2 moretones cerca de su tobillo izquierdo y luego moretones adicionales en la parte inferior de su pierna izquierda. Y ahora 775, por favor. ¿Qué estamos viendo en esta foto? Esta es una imagen de su brazo derecho extendido y tengo la imagen enfocada en su bíceps derecho, donde había 3 pequeños moretones. Y en cuanto a los moretones, ¿puedes determinar la antigüedad de un moretón solo con verlo? No. ¿Puedes decir si es un moretón reciente o uno viejo? Entonces, en términos generales, podemos apreciar el color de los moretones. Así que los moretones rojos, azules o morados suelen ser moretones recientes. Y a medida que sanan con el tiempo, empiezan a adquirir una coloración amarilla o verde. ¿Y los moretones que observó en el cuerpo de Cora, cómo se veían? Todos tenían diferentes tonos de color rojo en su apariencia. Entonces, porque tenían apariencia roja, ¿eso significa que son heridas recientes? Ocurrieron recientemente. Y de nuevo, no puedes decir cómo ocurrieron o cuál fue la fecha y hora exacta en que ocurrieron. Correcto. ¿Hay alguna información que puedas obtener de la ubicación de las heridas, donde algunos de los moretones estaban cerca unos de otros, como los 3 en la rodilla o los 2 en la parte inferior de la pierna derecha? No, solo puedo documentar dónde están y sus medidas. Ahora, ¿puedo tomarme un momento? Claro. Volviendo a las lesiones en su cuello, ¿qué te dicen esas lesiones según tu capacitación y experiencia? Cuando intentas determinar la causa de la muerte, ¿qué te dicen esas heridas? Cuando veo un surco de ligadura que está orientado horizontalmente en asociación con hemorragias petequiales significativas, esos hallazgos son consistentes con una estrangulación por ligadura. ¿Y qué es la estrangulación por ligadura? De nuevo, una ligadura es un objeto que se usa para aplicar fuerza externa al cuello, y una estrangulación es cuando esto lo hace otra persona. ¿Y cuando eso sucede, qué efecto tiene en el cuerpo?
¿Cuál es el mecanismo de muerte? Así que la estrangulación por ligadura entra en la categoría de muertes por asfixia. Asfixia significa que el cuerpo está privado de oxígeno y en este caso específicamente el cerebro. Así que cuando tienes compresión en el exterior del cuello, bueno, la sangre es la forma en que el oxígeno se distribuye por todo nuestro cuerpo. Así que el lado derecho del corazón lleva la sangre a nuestros pulmones, donde durante la respiración nuestra sangre se oxigena. Luego pasa al lado derecho de nuestro corazón y se impulsa hacia nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos que llamamos arterias. Una vez que el oxígeno se libera en el sitio objetivo, vuelve a circular hacia el lado derecho del corazón a través de los vasos sanguíneos llamados venas y el proceso comienza de nuevo. Es una circulación continua. Pero cuando tienes compresión en el cuello, primero que nada, tus vías respiratorias se reducen, están comprimidas, así que puedes tener una reducción en tu capacidad para respirar o una inhibición completa de tu capacidad para respirar. Cuando tienes compresión de las venas del cuello, la sangre no puede drenar de la cabeza. Y entonces la sangre en realidad genera una presión retrógrada que se opone a la sangre arterial. Y eso resulta en un aumento de la presión sanguínea dentro de los vasos sanguíneos, así como un aumento general de la presión intracraneal. Y con la compresión de la arteria no hay sangre oxigenada llegando al cerebro. Y mientras esta sangre se acumula en la cara y la cabeza, ¿eso está causando el mismo tipo de presión que cuando se infla un globo? Sí, o también como una tubería de agua. ¿Y qué pasa cuando la sangre se acumula y causa esa presión en la cara y la cabeza? Lo que normalmente sucede es, primero y ante todo, el cerebro simplemente tiene una capacidad reducida para absorber oxígeno, y en los vasos más pequeños de la cara y el cerebro, como los capilares o vénulas, son susceptibles de romperse. Y mientras esa presión se acumula en esas venas y se están rompiendo, ¿eso es doloroso? Así como nuestros vasos sanguíneos recorren todo nuestro cuerpo, también hay nervios en todo nuestro cuerpo. Así que hay un componente de dolor presente hasta que ocurre la pérdida de la conciencia. ¿Y cuánto tiempo puede tardar o tarda en ocurrir la pérdida de conciencia? No puedo dar un tiempo específico para ese intervalo. Hay múltiples variables que considerar en cada caso. El tipo de ligadura utilizada, la fuerza de la ligadura aplicada contra el cuello, así como la intensidad y duración de la altercación. Sin embargo, en situaciones donde hay una privación completa de oxígeno, la pérdida de conciencia puede ocurrir en tan solo entre 10 y 30 segundos, con daño cerebral que comienza alrededor del primer minuto y daño cerebral irreversible seguido de la muerte en tan solo unos 5 minutos, nuevamente, con la advertencia de que hay variables que pueden acelerar o desacelerar ese periodo de tiempo. ¿Existe algún tipo de presión constante que se requiera para causar esa pérdida de conciencia? En última instancia, una vez que el cerebro tiene un nivel críticamente bajo de oxígeno, ocurrirá una pérdida de conciencia. Se necesita un promedio de 4 libras para comprimir las venas del cuello y un promedio de alrededor de 10 libras para comprimir las arterias del cuello. Y entonces, si alguien está apretando algo o jalando algo alrededor del cuello con esas 4 libras o 10 libras de presión de manera constante y sin ninguna resistencia, ¿la inconsciencia ocurre más rápido? Podría ocurrir más rápido, sí. Y si alguien está resistiéndose, luchando o tratando de alejarse, eso podría tardar más. Cuando el cuerpo está en un estado de estrés, se produce una respuesta de estrés que exige un aumento real del consumo de oxígeno del cuerpo. Así que, en presencia de una mayor demanda con una cantidad disminuida que llega al cerebro, esto puede acortar el tiempo hasta la pérdida de la conciencia. ¿A qué te refieres con acortar el tiempo hasta la Es pérdida del obvio a lo que se conocimiento? refiere. No, en general él puede preguntar. Solo haría que ocurriera más rápido. Y entonces, si esa presión no es constante, digamos que alguien lucha y logra liberarse un poco y luego tienes que apretarlo de nuevo, eso haga que tarde más. Al lugar, al lugar. Dijiste que puede ser de 5 a 30 segundos. ¿Cuáles son los factores? Perdón, dijiste de 10 a 30 segundos, ¿es correcto? Sí, para la pérdida de conciencia. ¿Cuáles son los factores que influyen para que sean 10 segundos o 30 segundos? De nuevo, hay múltiples variables, así que la fuerza de la ligadura contra el cuello, la propia ligadura en sí y la intensidad y duración del forcejeo. Y una vez que alguien pierde el conocimiento, muere de inmediato. No, si no hay intervención, el cerebro sigue sin recibir oxígeno. Y cuando las células cerebrales empiezan a morir, ya es una lesión irreversible del cerebro.
La persona sigue viva hasta que el cuerpo ya no puede soportar la falta de oxígeno. Si alguien es estrangulado hasta quedar inconsciente y la estrangulación se detiene, ¿puede despertar? Sin intervención es muy poco probable. Recuerda haber testificado anteriormente que cuando se le preguntó si una persona usara una ligadura alrededor del cuello de alguien hasta el punto en que se desmaya. Licenciado, nosotros. Eso ya se respondió, ¿verdad? Es una declaración inconsistente. Este es su testigo. Lo sé y puedo impugnar su credibilidad con una declaración contradictoria. Lo veo. Acérquense al estrado.